Bueno, hoy terminamos, bueno, no terminamos porque esto no era una serie. Hoy le quiero hablar de los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Cuando estaba pequeñito, bueno, yo estaba pequeñito, bueno, siempre he sido pequeñito, pero cuando estaba de niño, ¿no se acuerdan de los Reyes Magos? ¿Se acuerdan de que tenían tres nombres? Gaspar, Melchor y Baltasar. Y también se acuerdan que muchas tradiciones celebran el Día de los Reyes el 6 de enero, ¿verdad? Y se comen una torta, una rosca, lo que usted quiera poner. Cualquier cosa dulce que usted quiera poner. Pero si leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que pensábamos que hacían los Reyes Magos o que eran los Reyes Magos no estaban tan exactas que digamos. Entonces hoy vamos a tomar una pausa y vamos a hablar de lo que es fundamental en esta historia. Ahora tengo aquí dos preguntas. La primera es: ¿Está realmente la historia, ¿es esta la historia que Mateo escribió? El hecho de que los tres reyes, que eran tres Reyes Magos. Bueno, vamos a ver. ¿Esta es la Navidad bíblica o la Navidad tradicional? El hecho de que sean tres Reyes Magos, el hecho de que sean reyes, entre comillas. Entonces, Mateo 2 nos da una perspectiva distinta a lo que en verdad eran los Reyes Magos. ¿Fueron realmente tres? La Biblia no lo dice. ¿Pero por qué decimos que es tres? Porque fueron tres regalos. Pero no necesariamente significa que eran tres. O sea, pudieron haber muchos, pudo hasta haber sido un grupo bien grande de ellos. ¿Se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar? No sabemos, las Escrituras no lo dicen. ¿Eran reyes? Mateo no los llama reyes. La palabra que utiliza Mateo ahí es la palabra de sabio. En el inglés lo traducen los sabios. Los sabios. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? Bueno, muy probablemente, ya les dije de los regalos, pero el desarrollo histórico de la tradición cristiana, esto fue influenciado por un personaje que se llamaba Tertuliano. Y de allí es que se tomó esa tradición de que eran tres reyes. Pero ya vemos en la Escritura, en el capítulo 2 de Mateo, que nos leyó Manuel, que no son tres reyes. Ahora, otra cosa que dicen que eran reyes era porque el Antiguo Testamento tiene varias diferentes escrituras que hablan de eso, pero generalmente eso no lo prueba. Porque dice en el Salmo 68, 29, por causa de tu templo en Jerusalén te traerán presente los reyes. Los reyes le van a traer presentes. En Isaías 49, 7 dice, los verán los reyes y se levantarán y se postrarán. Entonces, estos pasajes, tras los años, alimentaron esa grandísima expresión de que eran tres Reyes Magos y que eran reyes y que no eran reyes sino sabios, y la historia va por ahí. Entonces, esta palabra que utiliza Mateo es la palabra magoi, que es la palabra mago. Pero no es el mago que usted se refiere de que abracadabra, pata de cabra, no es eso. La palabra no se refiere a hechicero, ni a mago, ni a espectáculo, ni a nada de eso. Se refiere a hombres sabios, estudiosos del cielo, de las ciencias naturales, de la medicina y de los signos. Eran hombres de conocimiento, formación y prestigio intelectual. No eran astrónomos, no eran cualquier mago que usted ve en la televisión. Y aquí viene el detalle que cambia todo el relato. Mateo nos dice que venían del oriente. ¿Ok? Esto no es un dato geográfico menor. Para un lector judío del primer siglo, el oriente evoca inmediatamente las regiones donde siglo antes el pueblo de Dios había sido exiliado. Hombres
Estos hombres venían del oriente, ¿ok? Entonces, estos hombres venían lejos de Jerusalén, que aunque estaban lejos de Jerusalén, habían conservado la fe en el Dios de Israel, las promesas mesiánicas y la esperanza de redención. O sea que estos magos probablemente salieron del exilio. Y ya ellos conocían, ¿se acuerdan de Lidia? Eran como Lidia, ya ellos conocían al Dios de Israel. Entonces, aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Cómo sabían estos hombres que había nacido el rey de los judíos? ¿Cómo entendieron el significado de la estrella? Bueno, en el versículo 20, en el versículo 6 nos dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Y quién dijo eso? Si usted se va un poquito más adelante, los principales, los sacerdotes y los escribas fueron los que estaban hablando del Antiguo Testamento. Y más adelante vamos a ver que a pesar de que conocían la palabra de Dios, no creyeron en el Creador del universo. ¿Qué nos dice Juan 1:1? El Verbo se hizo Dios y el Verbo era Dios. Por eso que yo le digo muchas veces, yo puedo tener la Biblia aquí un montón, pero aquí no hay nada. Mi alma está vacía, porque no creo en ella, simplemente es algo de un conocimiento. Y el proverbio que nos dice, el conocimiento en mano. Amén. Entonces, ahorita vamos a hablar de la estrella. La respuesta nos lleva al corazón de esta historia. Dios estaba revelándose a los que estaban dispuestos a buscarlo, aún fuera de las fronteras de Israel. Eso es lo que estaban haciendo los reyes magos. Los voy a llamar reyes magos sabios como... Mientras Jerusalén tenía las escrituras y no se movía, mientras Herodes tenía poder y tenía, estos hombres con luz limitada, pero con un corazón dispuesto, emprendieron el viaje a ese pequeño pesebre. Y esa es la Navidad que Mateo nos quiere presentar. Esa es la Navidad que Mateo nos quiere presentar. No es una escena romántica, sino una confrontación espiritual. No es una tradición repetida, sino una verdad que exige respuesta. Porque esta historia no comienza con regalos, comienza con una búsqueda. Y no termina con una estrella, termina con un rey que demanda una respuesta. Entonces, estos hombres sabios tenían un propósito en mente. Bueno, yo diría un propósito expresado en tres cosas. Que los tres reyes magos se regocijaron por encontrar al rey. Ellos se regocijaron por encontrar al rey. Fíjense en el versículo 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera en alegría. Miren, en esta historia hay dos reyes, no 5. El rey Herodes y el rey de reyes y señores de señores. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los reyes magos no eran reyes, eran sabios. Herodes en realidad era grandioso. ¿Por qué? Porque era un gran mandatario y un gran constructor. Mire lo que decía Carson de él. Él decía, era rico, con tan grandes dotes políticas, intensamente leal, un excelente administrador y lo suficientemente astuto como para mantenerse en la gracia de los sucesivos emperadores romanos. Su labor de ayuda en tiempos de hambruna fue magnífica y sus proyectos de construcción, incluido el templo iniciado en el año 20, fueron admirados incluso por sus enemigos. Pero amaba el poder, impuso impuestos increíblemente elevados al pueblo y le molestaba que muchos judíos lo consideraban un usurpador.
usurpador. En sus últimos años, aquejado de una enfermedad que exacerbó su paranoia, se volvió cruel y arrebatos de ira y celos, asesinó a sus colaboradores más cercanos. Él era grande, pero grande en las cosas del mundo. Pero hay un rey que es mucho mayor que él. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, entonces no nos ha de sorprendernos que un hombre con acentuada maldad, que era Herodes, envió a matar a los niños que eran 2 años para abajo. Fíjense en el versículo 16, dice: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que habían averiguado los magos. Mire, cuando esta historia empezó en el versículo 1, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, he aquí algunos magos del oriente llegaron a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Para no leerlo todo, quiero buscar el versículo. En el versículo en el 11, dice: y entrando en la casa, vieron al niño. ¿Qué les quiere decir eso? Que ellos no llegaron a un pesebre. Ya Jesús ya no era un bebé. Jesús ya era como de entre 6 meses y 2 años. Por eso es que el edicto de que los bebés, los niños de 2 años para abajo, fueran matados. Porque Herodes, a pesar de que no era un creyente, los escribas le dieron la profecía de Miqueas y le dijeron: hay un rey que va a salir de Belén. Y él no quería que ese reino de él fuera usurpado. De ahí que mandó a matar a los niños. Tremendo hombre, ¿verdad? Entonces, el verdadero rey, que es Jesús, ese es el rey en el cual los sabios o los magos se regocijaron. Pablo nos dice en Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Se regocijaron con una alegría inmensa, nos dice Mateo. Mateo podría haber dicho simplemente: se regocijaron, y lo hubiéramos podido entender fácilmente. Sin embargo, él utiliza unas palabras que literalmente significan: se regocijaron con una alegría sumamente grande. Se regocijaron con una alegría sumamente grande, porque no fue normal regocijo, se regocijaron, porque encontraron al verdadero rey. Es un adverbio que significa extremadamente, grandemente, muchísimo, grande. Mega significa extraordinario en grado, magnitud o efecto. Se regocijaron con una alegría sumamente grande. Y finalmente, esta alegría, que en el griego es chara, es un sentimiento de gran placer, de gozo interior o de deleite, una emoción provocada por una sensación de bienestar y un profundo sentimiento de felicidad y satisfacción. En otras palabras, no había otro tipo de felicidad para ellos que esa extrema felicidad que ellos sintieron cuando vieron a nuestro Señor. Su alegría desbordante se debía a la expectativa de su inminente encuentro con la verdadera estrella, el Rey de los judíos. ¿Usted se regocija cuando tiene encuentros personales con el Señor? Porque eso es lo que le pasó a los reyes. ¿Qué pudo ser más personal que el Señor preparara una estrella para guiar a los hombres sabios donde estaba Jesús? ¿Qué más personal que eso?
¿Usted sabía que la aparición de esa estrella fue profetizada en el libro de Números? Números 24, 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, perdón, es el número 24, 17. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. ¿Qué señal está poniendo nuestro Padre Celestial en tu vida para que te acerques más a Jesús? Yo me imagino que como estos hombres eran astrónomos, como ustedes lo llamaron, ellos posiblemente estaban discutiendo qué tenía esta estrella de especial. Mire, y hay muchas conjeturas de que si era una estrella, que si era una luz. Pero hay una... John MacArthur tiene una idea de lo que esto puede ser. Y no sé si es o no es, pero es lo que más yo creo que se acerca. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo en el camino a Damasco se le apareció una luz? Y dentro de la luz quedó ciego el hombre y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo: soy yo. ¿Se acuerda cuando Pedro y Pablo estuvieron en el monte de la transfiguración? Que se apareció una luz. MacArthur cree que esa era la gloria del Señor que estaba guiando a los Reyes Magos. Yo creo que es muy factible que era la gloria de Dios. Porque aunque Dios pudo haber hecho una estrella y que la estrella los guiara a ellos, pero ¿qué más que la gloria de Dios que estaba guiando a los Reyes Magos a que llegaran a Dios hecho hombre, que es Emmanuel? En el Éxodo, ¿qué pasó? Por delante iba un fuego o la luz y por detrás. Entonces es muy probable que era la gloria de Dios guiándolo a donde estaba Jesús. Pero eso no es lo importante. Sea lo que sea que fuera esa luz, lo importante fue que por esa luz o esa estrella los magos encontraron a Jesús. Eso es lo importante. Encontraron al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Amén? Aleluya. Lo otro que estos Reyes Magos hicieron, ellos vinieron a adorar al Rey. Ellos vinieron a adorar al Rey. En el 11 dice la palabra: y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Mire, una cosa es adorar a Dios y otra cosa es pretender adorarlo. En los versículos del 7 al 8 tenemos el ejemplo más perfecto, si se puede decir así, de lo que es pretender adorar a Dios. Fíjese. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Él estaba pretendiendo adorarlo, porque en el 16 nos dice que iba a matar a los niños por debajo de 2 años. Entonces él no estaba adorando al Señor, estaba pretendiendo. Pero como estos hombres eran sabios, no les hicieron caso a Herodes, porque ahí le respondió. Entonces Herodes, al verse burlado, porque los magos no le hicieron caso al falso rey, le hicieron caso al verdadero rey. Entonces Herodes no tenía ninguna intención de querer adorar a Jesús.
Más bien tenía miedo de que fuera usurpado por el reino de Jesús. Mire, cuando un jovencito va a una iglesia, porque le gusta a una señorita de la iglesia, y resulta que a veces el muchacho termina conociendo al Señor. Y aleluya, gracias por eso. Pero muchas veces el noviecito es llevado por la muchachita y resulta que el mundo pudo más que la iglesia y la muchachita se sale del evangelio. Ese muchacho estaba pretendiendo adorar a Dios. Eso no estaba adorando a Dios nada. ¿Usted sabe la diferencia de adorar y pretender adorar? Porque muchos somos alabados a la iglesia porque vamos a conseguir una buena esposa allí. Pero otros pueden ser sacados de la iglesia porque el poder de las tinieblas como que está más en esa persona que el poder de la luz. ¿Usted me entiende? Amén. La hija de este pastor de Nueva York, ¿cómo se llama él? Se me fue el nombre. La mujer se casó con un inconverso. Primer error. El tipo la sacó del ministerio que tenía con su papá. Y fue años después que debido a la oración de su padre, de su madre y de toda la iglesia, la mujer regresó y Dios la restituyó. Pero eso no es lo que queremos, ¿sí o no? Por eso es que cuando nuestros hijos dicen, papi, no mira la novia, y no conoce al Señor, que nos dice la palabra, no se unan con yugos desiguales. Porque mire, los hombres, lo digo por los hombres, nosotros vamos a hacer lo que sea para ganarnos a la muchacha que nos gusta. Pero el problema es que muchas veces somos alados más por el mundo que por el mismo Dios. Pero digo yo tuve mis malas decisiones. He salido con mujeres que no tienen nada que ver con el Señor. Y el Señor me dio 4 cachetadas, ¿qué te pasa? Y le soy honesto, eso no es bueno. Porque el que sale a veces más afectado es uno, que es el que conoce la palabra. Pero bueno, ya sabemos la diferencia en pretender adorar al Señor y adorarlo de verdad. Aleluya. Yo escribí aquí con respecto a ese tipo de gente que saca a la gente de los caminos de Dios, que Satanás es un ángel de luz, ¿sí o no? Pero se disfraza como un ángel de luz. Dios quiere una persona que lo adore, no que lo pretenda adorar. Él quiere un corazón contrito y humillado como el de los Reyes Magos. Mateo nos dice que ellos se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron. El verbo proscuneo significa postrarse hasta el suelo, rendirse, reconocer una autoridad suprema. Mateo lo usa conscientemente para adoración verdadera, no un simple respeto cultural. Es una adoración verdadera. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo vivirás. En el 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente ese era Hijo de Dios. Y Mateo 28:9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. A pesar de que los Reyes Magos eran eruditos e influyentes, ellos se postran ante ese niño porque ellos sabían que él era el guiador que apacentaría a Israel y al resto del mundo. Eso está en Miqueas 5:2. Y tú, Belén Efrata, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, aquí lo llama gobernante, un guiador, que es Cristo Jesús. La verdadera adoración comienza cuando nuestro orgullo se desvanece.
No se puede adorar a Cristo y conservar el control de nuestras vidas. Nadie se puede postrar sin rendirse a la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante Dios y sentiste el calor de su presencia? Si Dios está con nosotros, siempre, ¿por qué no lo sentimos a veces? Por el pecado. Eso no significa que usted deje de ser salvo. Significa que su relación está siendo corrompida por ese pecado. Usted puede ser que usted no lo sienta, pero Dios está allí con usted. Pero esa comunión con Dios, porque Dios odia el pecado, ¿sí o no? Esa comunión se ve interrumpida. Y por último, los Reyes Magos vinieron a darle regalos al rey. Los Reyes Magos vinieron a darle regalos al rey. En la segunda parte del 11 dice la palabra, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Por eso que dicen que eran 3 Reyes Magos, pero en realidad eso no es suficiente razón para decir que eran 3. Oro, incienso y mirra. Estos 3 regalos tienen un simbolismo grandísimo en el Antiguo Testamento. El oro es el símbolo de la realeza o soberanía, lo que indica que Jesús es rey. El incienso es símbolo de divinidad, ya que formaba parte del incienso especial que se quemaba en el altar del incienso dentro del lugar santo, y su humo penetraba hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo. Nos dice entonces que Jesús, ¿qué? Es Dios. Y la mirra, en el Antiguo Testamento, se asociaba con la muerte y el embalsamiento, lo cual representa su sacrificio en la cruz del Calvario. Pablo nos dice en Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Ustedes saben eso bien de memoria. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto nacional. ¿Qué tipo de regalo le está ofreciendo a Jesús? ¿Le está sirviendo a su pueblo como Él lo demanda? Estos hombres sabios vinieron desde muy lejos para adorar al rey. Quizá le tomó días para completar esa trayectoria. ¿No cree usted que este es un gran sacrificio de su parte? ¿Cuál es tu sacrificio aceptable a Dios? Aunque la intención de los regalos era la pura adoración a Jesús, existe otro posible beneficio de los costosos obsequios de los Reyes Magos. Que José y María pronto tendrían que llevar al niño Jesús a Egipto para escapar de los planes asesinos de Herodes. Y estos Reyes Magos, con esos regalos que ellos les dieron, lo usaron para proporcionar alimento y estadía para José, María y Jesús cuando se fueron a Egipto. Pues, en el 12 nos dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños para que no volvieran a Herodes, pusieron por su tierra por otro camino. La verdadera adoración permite que la obra de Dios siga adelante. Por eso que no podemos ser cheap cuando viene con los misioneros. Porque eso es parte de la adoración, ¿sí o no? Darle al Señor. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón en cuanto a los diezmos y las ofrendas a Dios? Y esto no es un mensaje sobre el dinero. Es un mensaje de adoración. Porque no solamente le damos gracias, le damos a Dios a través de nuestras finanzas. También le debemos dar nuestro tiempo a servir a la iglesia, compartir el evangelio, confortar al afligido, dar alimento al hambriento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué regalo le estás dando al Señor?
Y tenemos que tener una cosa en claro. ¿Por qué le damos al Señor? Porque lo que nosotros tenemos nos los dio Él. Eso es de Él. Porque dice Dios es el dueño de todo y nosotros somos los mayordomos de lo que Él nos ha dado. Nada es suyo. El Señor le dio un negocio y usted lo está administrando por Él. Debemos mostrar agradecimiento por su inmensa bondad dándole los regalos que Él se merece. Que a mí me gusta predicar y predico bien. Que el Señor lo use predicar. Que a usted le gusta darle comida a la gente, bueno, cocine para la gente. Que a usted le gusta las cosas limpias, bueno, barra la iglesia. ¿Qué regalo les está dando tú a Jesús? Mire, yo conozco a gente que tiene un montón de talentos y de regalos como usted le quiere llevar. Y solamente vienen a la iglesia a sentarse un domingo y después a irse, más nada. Y el Señor le va al final, Él le va a dar, ¿cómo se llama? Su disciplina, como usted lo quiere llamar. Por eso es que el Nuevo Testamento nos habla de que no todos vamos a tener las mismas coronas. No. Y un día vamos a hacer un estudio de esas coronas. Bien interesante. El apóstol Pablo es muy claro. Cada quien él va a tener la corona, la corona de vida, creo que. Porque él murió por Jesús. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, debemos agradecerle al Señor por los regalos que Él nos da. ¿Qué regalo le estamos dando? La historia de los Reyes Magos nos revela la intención del corazón humano. Todos escuchan el mismo anuncio, el rey ha nacido, pero no todos responden igual. Unos buscan con humildad, que eran los Reyes Magos. Otros temen porque aman su trono, Herodes. Herodes también oyó del rey, pero no se alegró, no adoró y no se entregó nada. Otros saben, pero no se mueven. Los principales, los sacerdotes, los escribas, ya se lo comenté. Ellos conocían la profecía de Miqueas al punto, pero no le creyeron, no lo aceptaron. Su expectativa era la de un rey distinto, de un rey militar. Porque el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿qué nos dice? Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está. Los principales, los sacerdotes y los escribas. Ahora, la pregunta final de esta mañana es esta. No es qué hicieron los magos. No es qué temió Herodes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Para el creyente, ¿sabes tú lo que quiere, lo que Jesús quiere que tú hagas? Ya se lo dije una vez. Si usted no sabe cuál es su llamado para la vida, empieza aquí. Porque esta es su voluntad. Ahora, la voluntad específica yo no se la puedo decir en su vida. Eso es entre usted y Dios. Y para el que no conoce a Cristo, Dios te está invitando a que vengas a Él. Porque la Navidad sin Cristo no es Navidad. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces ese foco se pierde, porque nos enfocamos en los arbolitos, en los regalos, menos en Cristo. Cristo es la razón de la Navidad, no Santa Claus. Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta instrucción a través de los Reyes Magos, Señor. Permítenos, Señor, adorarte hasta más no poder, Señor, porque tú te lo mereces todo. Tú eres merecedor de gloria, Señor, como el viejo himno. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, ayúdanos a caminar con el Espíritu, Señor, y que tu voluntad
la palabra que tú que escribiste en la Biblia, Señor, que nos guíe todos los días de nuestra vida, Señor, y que nos acerquemos más a ti a medida que caminamos esta vida que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.